Muchachos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Para hoy varias cosas. La buena noticia es que ya terminé de calificar todas las actividades entregables. Ahorita les voy a hacer una presentación mucho más general de la que les hice la vez pasada, porque acuérdense que la clase pasada no había podido terminarlas. Ya ahorita terminé, afortunadamente me tomó mucho más tiempo. Ahorita les explico por qué me tomó más tiempo. Y también vamos a continuar con el tema en que empezamos la clase pasada, que es planificación del negocio, el tema del modelo del plan de negocio y la investigación de mercados, que es un tema súper apasionante, la verdad. Les voy a contar inclusive algunos ejemplos bien bacanos. Entonces, vamos a arrancar. Ah, Voy a iniciar con el tema de la retroalimentación. Ya calificando todo, todos los trabajos, me di cuenta de varias cosas. Primero, en términos generales, el ejercicio estuvo bien hecho, sí, sí, digamos que estuvo bien hecho. Hay aspectos por mejorar, claro que hay aspectos por mejorar, mm, pero en términos generales, la estructura del documento que había que entregar la hicieron. Obviamente con cosas por mejorar, pero la hicieron, y se nota que se puede mejorar, pero que se entendió el objetivo del documento. Primero, en el tema de la problemática, que tal vez es donde mejor hicieron el trabajo. Y es que cuando yo les decía que cuando uno ve una oportunidad de negocio, cuando quiere ver o buscar solucionar algo, identificar bien la problemática es clave. Y leyendo los documentos, para mí fue muy bacano ver el tema de que tenían bien identificado el problema. Súper bien identificado, nadie falló en eso. Todos, todos, sí, desarrollaron, identificaron bien la problemática. Eso se notó en el trabajo. Lo que pasó es que algunos de ustedes, no hicieron la caracterización, la dejaron en blanco. Todos describieron bien, pero los que hicieron, por ejemplo, la caracterización sí tomaron en cuenta eso de, oye, cuáles son las causas que generan ese problema y cuáles son las consecuencias que ese problema genera, para diferenciarlo de la descripción. Por eso les digo que de todos los puntos, considero que ese fue el que mejor quedó desarrollado y además se notó, porque cuando uno tiene bien clara la problemática, la tiene identificada, el resto de la estructura tiene coherencia con eso. Entonces, en ese sentido, fue muy bueno ver que todos supieron identificar bien esa problemática a la que querían darle algún tipo de respuesta. Entonces, en ese sentido, estuvo súper bien. Obviamente, algunos de ustedes les faltó descripción, por ejemplo, en la problemática, sabiendo que lo habían identificado, pero les faltó escribirlo. Yo les decía, detállenlo. En la descripción hay que detallar, meterle las cualidades a esa problemática. A algunos de ustedes les falló, se quedaron corticos en eso. Eh, en el tema sobre todo en la caracterización, unos pocos fallaron en el tema de definir bien las causas y las consecuencias de esa problemática. En el siguiente punto, que eran los objetivos, me pareció que eh, estuvo bien hecho. La gran mayoría de ustedes inició con verbo, bien, tanto el general como los específicos. El general, recuerden que es el grande, como la sombrilla más grande, y los específicos son los pasos para llegar a ese general. Me pareció súper bueno. Bien entendidito el tema de que esos pasitos, que son los específicos, son los que llevan al general. Me llamó la atención, porque a todos les hice retroalimentación. Algunos de ustedes, unos poquiticos, cometieron un error, y fue que en los objetivos no había coherencia con la propuesta de valor. Entonces a mí me tocaba releer y yo decía, pero espere, en los objetivos, esto es lo que quieren hacer, estos son los objetivos,
pero iba a qué es lo que, cómo lo van a hacer, que es la propuesta de valor. Yo decía, pero no hay coherencia. Entonces, a algunos de ustedes les escribí, por favor, revisar los objetivos frente a la propuesta de valor porque no es coherente. O hacen lo que quieren hacer con los objetivos o reorganizan a través de la propuesta de valor que quieren hacer. Entonces, algunos de ustedes en eso fallaron, en tener coherencia entre objetivos y la propuesta de valor. Redacción estuvo bien en los objetivos y sobre todo salvo una o dos personas que no iniciaron con verbo, el resto sí lo hicieron bien de iniciar con verbo. Luego vienen las soluciones existentes. En ese apartado del documento, la gran mayoría de ustedes cumplió con el objetivo. ¿Mm? En mayor o menor medida era identificar quiénes habían hecho algo para resolver esa problemática que ustedes identificaron. Se dan cuenta que por eso era importante identificar bien eso que se quiere trabajar. Entonces, como la gran mayoría lo tenía bien identificadito, empezaron a mirar y a escribir, oye, ¿quién ha hecho algo para resolver esa problemática? Y eso se vio en esa parte de soluciones existentes. Luego venía propuesta de valor o la idea de negocio. Y ahí es donde hubo más fallas. Viéndolo a nivel general, acuérdense que yo la clase pasada les decía que no había tantas, pero ya calificando el 100% de los documentos, donde más fallas hubo fue precisamente en escribir bien esa propuesta de valor. Algunos se quedaron cortos, me pusieron una frase y ya. Y yo decía, pero esto había que detallarlo más, había que escribirlo. Nada, súper parcos. Y yo, bueno. Eh, Otros, efectivamente, no tenía coherencia, como les dije, con los objetivos. Y la gran mayoría, no puedo decir que todos, pero la gran mayoría, yo les dije que el segundo párrafo, la idea era que identificaran la innovación, por qué mi modelo de negocio era innovador o es innovador. Y no lo hicieron. Solamente escribieron, pero no todos, obviamente. Hay personas que sí escribieron mi idea de negocio y mi propuesta de valor es innovadora por esto, por esto, por esto. Creo que en esa parte fallaron, en haber identificado por qué esa idea de negocio era diferente, innovadora, le daba valor y haberlo escrito en un segundo párrafo en la propuesta de valor. Ojo que hubo personas que sí lo hicieron, pero viéndolo en términos generales, ese fue el punto en el que más fallaron en la realización o en la entrega de ese documento de la primera unidad. Y el último punto era impacto potencial. En impacto potencial, también me gustó que sí o sea, que se demostró que sí se entendieron que cuando uno está trabajando emprendimiento, se beneficia más de una persona, no solo el emprendedor, sino que se benefician más alrededor. Y sí, ustedes lo mostraron. Se van a había trabajos en los que me indicaban qué grupo de personas se iban a beneficiar o quién más se podía beneficiar. Entonces, ese punto estuvo también bien desarrollado. Me llamó la atención, eso también se me hizo muy chévere, ver la cantidad de ciudades de las que son. Había visto las primeras ciudades, pero ahorita cuando ya vi todo, no, yo quedé sorprendido por la cantidad por la diversidad de sitios y además también porque la diversidad de sitios ayuda a entender un poco por qué eligieron esa propuesta de valor, el contexto geográfico. Entonces, hubo gente, o hay gente, perdón, de San Juan de Pasto, de Barranquilla, de Medellín, de Cundinamarca, del Valle del Cauca, de Bucaramanga también vi. Hay un montón de sitios, entonces era chévere. Yo por eso también me fijaba en la ciudad, porque esa ciudad y el contexto geográfico algunas veces ayuda a entender el tema que desarrollaron con su idea de negocio. Entonces estuvo interesantísimo, muy chévere. Les agradezco mucho. Me demoré porque efectivamente, si se dieron cuenta, yo tenía que releer algunos para poderlos entender bien, porque yo decía, pero espere. Entonces los releí y decía, pero espere, sí o no. Algunos de ustedes ya me acordé. En la retroalimentación les escribí algo así como, oye, la idea es muy buena y pertinente, es innovadora, pero ¿será que sí es sostenible? Porque yo veía la idea era mega guau, yo guau, chéverísima.
pero eso aterrizado a la realidad, ¿cómo les va a generar ingresos constantes? Acuérdense que yo les decía que la idea de negocio puede ser buenísima, una berraquera, pero si no se garantiza ingresos constantes, se va para el piso. Entonces yo leía y tenía dudas y volví a leer y decía, venga, la idea está chévere, pero ¿por dónde, según lo que está escrito, va a ser sostenible? Entonces algunos inclusive les hice preguntas, pero no para que me respondan ahorita, sino para que la tengan en cuenta para el segundo entregable. Entonces, esa es como en términos generales la retroalimentación que les puedo dar de las actividades. En general el ejercicio bueno, puede mejorar, pero estuvo bueno. Para el segundo es súper importante, jóvenes. Por eso yo les di una clase ya, yo no me acuerdo ya hace cuánto, del asistente virtual de aprendizaje que está en el aula virtual. Hay que cacharrearle porque para el segundo entregable, igual yo lo voy a explicar más adelante, es necesario mostrar evidencia de que sí interactuamos con Mía, es decir, con el asistente virtual de aprendizaje que está en el aula virtual. Entonces ya entre la semana que viene y la próxima estaré explicándoles el entregable de la unidad 2. Para que todos sepan, solamente revisé hasta impacto potencial. Hubo algunos trabajos que yo alcanzaba a ver que tenían, eh, que habían desarrollado el modelo Canvas, pero yo no lo revisé, no me daba el tiempo. Y además eso es de otro entregable. Entonces solamente revisé hasta impacto potencial para también, para que quede claro. ¿Qué significa? Que para el segundo entregable, aquellos que enviaron el modelo Canvas hecho igual deben enviarlo en la segunda, para el segundo entregable porque yo no revisé eso, solamente hasta impacto potencial, como les dije durante las 2 últimas o 3 semanas. Sobre la retroalimentación, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Entonces, siguiente punto. ¿Cómo les fue haciendo la actividad que les propuse? ¿Alguien la hizo? ¿Si se acuerdan la actividad? Heidi, ¿se acuerda de la actividad o no? ¿O Sara? ¿O Helen? Buenas noches, profe. En mi caso, yo la realicé, pero no sentí ninguna como confusión. No sé por qué, pero no sentí tanta confusión. Pero sí la realicé. Me alegra mucho. Qué bueno que se dio la posibilidad de hacerla. ¿Alguien más la hizo? Vale. La intención de esa actividad, como les dije, haciendo una retroalimentación rápida, era que nos diéramos cuenta de varias cosas. Muchas veces actuamos de forma autómata. Hacemos todo de la misma forma o cuando uno cambia o rompe esquemas o rompe paradigmas, es cuando empieza a darse cuenta de otras cosas. En el caso de lo que escuchamos ahorita, por ejemplo, Sara, listo, ella no vio ningún tipo de, ella no sintió ese tipo de, o sea, como que no notó tanto la diferencia. Eso está bien, eso pasa también. Pero también hay personas que notan diferencias. A lo que voy con todo este tipo de ejercicios es a parar un poco de la velocidad a la que uno va. Porque vamos a 1000 por hora y cuando uno va a 1000 por hora con todas las cosas que exige el transporte, el trabajo, las responsabilidades que cada uno tiene, pues en ese proceso uno muchas veces no se tiene en cuenta por estar respondiendo a todas esas cosas. Entonces, cuando uno hace este tipo de ejercicios es como, venga, pare un poquito, dése cuenta cómo está usted frente a lo que está haciendo y vivir el presente. No estar acá pensando o añorando el pasado, sino en este preciso momento. Para eso sirven ese tipo de ejercicios, básicamente para darse cuenta, para caer en cuenta de que hay algo más. Y ese algo más es, oye, hay que bajarle tal vez un poco la velocidad y darse cuenta que uno muchas veces se actúa de forma tan autómata o tan robotizada que pues nos pasamos la vida así. Entonces, esa era la intención del ejercicio
y que básicamente ustedes exploraran, porque cada uno tiene sus propias vivencias, que es lo más valioso de todo el tema. Si no hay más preguntas, arrancamos con el tema de hoy. Bueno, vamos a continuar con el tema que iniciamos la clase pasada. Voy a compartir pantalla y por favor me confirman si ven mi pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Listos. Entonces, miren, recuerden que cuando estábamos hablando de planificación y el documento clave para la planificación, donde se materializa es a través de una cosa, un documento que se llama plan de negocio. Ese plan de negocio es un documento extenso, detallado, que muestra cómo está la empresa en todo sentido. Hacer el documento toma tiempo, eso no sale de un momento a otro, porque implica hacer varias cosas que demuestren, ¿no?, ya cómo está esa empresa. Les cuento que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice mi plan de negocio, un plan de negocio que hice, a mí me tomó un año hacerlo, porque era de hacer, recopilar información, analizarla, escribir, corregir. En todo ese proceso me demoré un año. Es súper detallado, pero sí que ayuda cuando uno va a tomar decisiones. Aquí ustedes están viendo unos puntos que no son todos, pero son unos puntos claves o puntos, digamos que relevantes dentro de un documento que se llama plan de negocio. Es importante cuando uno está desarrollándolo, hay que hacer un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo es un resumen corto, concreto y conciso de qué es ese plan de negocio. Ese resumen ejecutivo es el que miran los inversores. Los inversores no miran el documento grande porque es un documento que todo es largo. Por eso el resumen ejecutivo muestra de forma concisa y clara cómo es esa idea de negocio y cómo se te pretende desarrollar. Entonces es clave mostrar lo más valioso de ese emprendimiento o esa idea de negocio en ese resumen ejecutivo. ¿Qué otras cosas son importantes? Por ejemplo, la descripción de la empresa. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Cómo es el producto o el servicio que va a sacar? Describirlo, es describir cómo es esa empresa, cuál es la misión, lo que yo les decía, la misión, la visión, para dónde es que va esa empresa, qué es lo que se quiere hacer con la empresa. Y hay que describirlo muy bien. Por ejemplo, a mí en ese punto me tocó, yo les decía que uno tiene que aprender de muchas cosas. Y yo tuve que aprender, por ejemplo, de los diferentes tipos de empresas que hay. Entonces, muchos emprendedores, para mirar cuál se acomoda a su modelo de negocio, eligen, por ejemplo, sociedad de acciones simplificada u otro tipo. Entonces, es chévere porque uno tiene que aprender de cosas que pues, normalmente no sabía y tiene que aplicarlas. Entonces, en este caso, la descripción de la empresa es supremamente importante. Otro punto clave es el análisis de mercado. El análisis de mercado uf, es es el estudio que se hace para saber uno a dónde llega. Porque ustedes están con su producto o servicio, pero tienen que llegar a un sitio y tienen que saber qué hay ahí, desde quiénes son los competidores, cómo son los clientes, qué les gusta a los clientes, cómo son los productos, cómo son los precios. Y eso es un baño de realidad, porque ahí es donde uno se da cuenta en el análisis de mercado cómo está su producto o servicio frente a los demás. Entonces también es muy bacano, toma tiempo, sí, pero es muy chévere porque uno se empapa. Ahorita les cuento un poco de historias en el tema de cómo uno se empapa haciendo esas cosas. Es muy chévere y eso es lo que tal vez le ayuda a uno a poder argumentar mejor esa idea que uno quiere desarrollar, tal vez de lo más valioso que hay. Otro punto importante es la organización y la gestión, que también es clave poner, oiga, ¿cómo está organizado? Mm, ¿Cómo es que se va a mover la empresa? Cómo es que está estructurada? Normalmente un emprendimiento empieza con una o dos personas, pero la idea es que como tienen que haber proyecciones, se pueda proyectar cuántas personas van a estar en esa organización. Les doy un ejemplo. Una persona al comienzo estaba solamente esa persona.
pero empezó a irle muy bien, contrató a una segunda persona y con el paso del tiempo se dio cuenta que no tenía tantos pedidos que le tocó buscar un nuevo lugar de producción y contratar gente para que le ayudara a producir lo que hacía. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque cuando uno hace ese proceso, se da cuenta como inversor, por ejemplo, oiga, está bien estructurada esa idea de negocio y la idea es que tiene mayores posibilidades de que le vaya bien. Entonces, por eso es importante saber identificar y describir bien cómo es la organización y cómo es la gestión al interior de esa empresa o de ese emprendimiento para moverse o para sacar el producto o servicio que está promocionando. Y el otro punto que también es supremamente importante es el tema financiero. Yo les decía al comienzo, y eso lo vamos a ver más adelante, que los emprendedores, digamos que una rutina saludable es empezar a anotar todos los momentos, todas las transacciones, ingresos y egresos, todo hay que registrarlo, porque con base en eso uno saca unos estados financieros que más adelante les voy a explicar, pero también le ayuda a diseñar proyecciones financieras. En mi caso, para que se hagan una idea, cuando yo lo estaba desarrollando, a mí me dijeron, Leonardo, tiene que hacer proyecciones financieras de su servicio, porque el mío era un servicio. No lo va a hacer a un mes, ni a tres, ni a seis, tiene que hacerlo a 3 años. Y yo, wow. Entonces fue también aprender a hacer eso y darse cuenta cuáles son mis expectativas en cuanto a ventas, gastos y demás de aquí a 3 años. Y mostrar dónde va a ser el punto de equilibrio donde ya voy a empezar a generar utilidades. Porque hay unos tiempos establecidos más o menos, dependiendo del tipo de emprendimiento, donde ya se pasa el punto de equilibrio y a partir de ese punto de equilibrio ya empiezan a haber utilidades. Entonces, es muy importante y es tal vez de los puntos más, digamos que el de los claves que miran los inversores, obviamente, porque miran, oye, las proyecciones de este emprendimiento son al primer año vender tanto. En el segundo año, tanto con relación al primero. En el tercero, tanto. Hay inclusive proyecciones que a uno le piden a veces a 5 años. Y digamos que es de lo más, o sea, de las cosas más importantes que miran los inversores ahora a la hora de elegir por cuál emprendimiento se van. Sobre estos punticos claves del plan de negocio, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo clarito? Todo claro, profe. Muchas gracias. Nos vamos al siguiente punto. Uy, este es súper bacano. Espere, corro esto para acá. El análisis de mercado es, cuando uno está engomado, jóvenes, el análisis de mercado es una berraquera porque uno se empapa de esa vaina. Por eso les hablaba de la pasión, creo que en la primera clase. Uno está metido de lleno, eso es una berraquera porque uno está de cabeza haciendo el análisis de mercado. Análisis de mercado es conocer usted en dónde está jugando, o sea, cómo es esto acá, básicamente. Entonces uno tiene que darse cuenta de todo. Oiga, cómo es la competencia, cómo son los clientes, cuáles son las preferencias de los clientes, quiénes son mis clientes y quiénes pueden llegar a ser mis clientes, o sea, los clientes potenciales, los que no son todavía, pero pueden llegar a serlo. Cómo es el tamaño del mercado, cuáles son las tendencias, es decir, los consumidores de este mercado consumen de esto, no consumen de esto. Es conocer en dónde estoy yo, básicamente. ¿Eso para qué ayuda? Eso ayuda para tomar decisiones en marketing, ayuda para tomar decisiones a la hora de, por ejemplo, nuevas inversiones, porque uno ya sabe más o menos en qué está. Eso es fundamental. Les voy a dar un ejemplo, porque esto es con ejemplos. Una estudiante también muy pila estaba ya moviendo su emprendimiento, chocolatería artesanal, tenía mercado clarito, el mercado de ella era Bogotá. Y ojo con esto, jóvenes, porque miren todo lo que hay que tener en cuenta. Ella con la experiencia que estaba teniendo, no dominaba, pero sí
conocía muy bien el mercado de Bogotá para los chocolates artesanales. Lo conocía. Y le estaba yendo bien y tenía muy buenos pedidos. Pero un día me dijo, oiga, profe, no me acuerdo, creo que era por razones personales, quería irse al eje cafetero. Entonces ahí fue cuando le expliqué, acuérdese que el eje cafetero pues tiene tres ciudades intermedias que son grandecitas, Manizales, Pereira y Armenia, pero para ir allá hay que mirar ese entorno. Una cosa es producir los chocolates y venderlos en Bogotá y otra cosa producirlos y venderlos en el eje cafetero, dependiendo de la ciudad en la que esté. El clima, las condiciones. Entonces, con este ejemplo que les digo, dependiendo donde uno vaya, del mercado que uno quiera, uno tiene que conocer eso. Ella, la estudiante, decidió Pereira. Pereira es más caliente que Bogotá. Eso hace que las condiciones de producción del chocolate artesanal y de distribución sean diferentes. Pero ojo, está eso, pero tiene algo, digamos que eso era tener en cuenta, pero también estando en Pereira, tenía la posibilidad de acceder a dos mercados, como Manizales hacia el norte y como Armenia hacia el sur, y si quería un poco más abajo, Cali. Si se dan cuenta, entonces había que, ese tenía que sopesar. Y así pasa cuando uno entra a otro mercado. Uno tiene que sopesar para tomar decisiones. Tiene que tenerse en cuenta el entorno al que uno va a llegar necesariamente para evitarse dolor de cabeza y para no meter la pata. No hay pasos así, digamos, súper extra definidos, pero sí hay cosas como que uno tiene que ir haciendo cuando uno está haciendo investigación en mercados. Lo primero es sí o sí informarse. No hay de otra. Hay que recopilar información. ¿Cómo es ese mercado? ¿Cuánta gente vive allá? Eh, la gente allá en qué gasta o qué compra, cómo es el clima, qué consumen, qué no consumen tanto. Todo eso hay que recopilar información. Cha. Recuerden que es para el producto o servicio que yo quiero implementar en ese mercado. Entonces uno recopila información. Cha. Luego que la recopila, pues uno tiene que clasificarla. Oye, esta información me sirve para el precio, esto me sirve para el tema de marketing, esto me sirve para la producción. Por darles un ejemplo, es que los de allá, esa gente utiliza tales y tales cosas para como materia prima. Esos de allá tienen de precio tanto. Esos de allá utilizan en servicio al cliente tal y tal cosa. Todo eso es información que no le sirve. Cha. Y la va clasificando. Luego viene la parte más interesante, pero también la más bacana de todo. Es el análisis de eso, la interpretación, análisis. Sí, porque ustedes pueden tener la información, pero hay que sacarle el jugo. Y ese es el análisis. El análisis, jóvenes, sirve para una cosa que yo creo que es vital, pero uno le agradece en últimas. Y es que eso es un baño de realidad. Sí, porque a veces uno cree, uno está volando a veces con el emprendimiento así. Pero resulta que cuando uno hace análisis de mercado, ¡pum!, uno se aterriza. Y ahí es donde uno se da cuenta, oye, mi precio sí es el que yo debo tener frente a lo que hay y frente a mis costos de producción. Oye, es que allá tienen un servicio al cliente mega guau. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer para implementar y para innovar? Oye, es que allá utilizan tal materia prima. Oye, yo estoy utilizando esta otra. Entonces, es una ducha de realidad que ayuda muchísimo porque acuérdense que uno tiene que aprender a ser flexible. Uno tiene que también ver las necesidades del mercado y ver cómo se acomoda ese, si es que quiere entrar a ese mercado, obviamente. Entonces, toma tiempo en la investigación de mercado, sí, toma tiempo. Es muy chévere hacerlo toma tiempo, pero yo lo recomiendo, es un ejercicio bacanísimo de hacer. Les voy a contar mi caso. Puede que haya otros casos, pero les cuento el mío. Yo estaba en un tiempo con un emprendimiento de brownies y estábamos en este proceso, investigación de mercado. Ojo, ya claro, brownies artesanales, no industrializados, sino artesanales, que eso es diferente. Hasta eso hay que investigar, imagínense. Entonces estábamos con el tema de nuestros brownies.
Cuando salimos a ver cuál era nuestro mercado, pues nos tocaba ir y mirar, primero identificar y luego ir para mirar el tema de cómo eran los brownies. Entonces fueron varios días identificando, recorriendo, comprando, comiendo, mirando brownies. Seguro. Eso toma tiempo, pero es encantador. Entonces, en tal negocio, o ya, ese vale tanto, pero mire la presentación, mire cómo está, mire el sabor, mire que está tan alto esto. Y ya cuando uno está haciéndolo, por eso les decía lo de la pasión de meterse en el cuento, uno ya sabe con qué tipo de materia prima están haciéndolo. Entonces uno sabe si utilizan, por ejemplo, en el caso de los brownies, en sus productos puede ser diferente, pero en el caso de los brownies, uno sabía si estaban utilizando margarina buena o no tan buena. Seguro. Eso uno lo logra cuando está metido en el tema y empieza a hacer investigación de mercado. Entonces ya podíamos nosotros identificar quién utilizaba margarina no tan buena. Y uno, esto se nota. Y uno ya lo sabía, pues el brown artesanal tiene unas características, no es así anchote, sino más bien bajito. Y la parte de arriba tiene que quedar brillante, que es un proceso que se le da cuando uno está batiéndolo y demás. Pero eso que les digo, pura práctica. Antes de eso no tenía ni idea, pero es pura práctica. Y en la investigación, pues recorrer. Entonces íbamos a sitios, oye, allá lo venden así, allá lo venden así. Y eso nos puso a nosotros con dudas porque, bueno, y nosotros, ¿y qué tamaño vamos a vender? Entonces tocó ir y mirar qué tamaño vendían y qué precio le daban a cada tamaño. Y con base en eso, por eso les decía que es una ducha de realidad, con base en eso uno dice, oye, ¿y yo, el mío cómo? ¿Qué tamaño va a tener? Entonces me acuerdo cuando estábamos partiendo, nosotros decíamos, ¿qué tamaño vamos a tener? Y la investigación de mercado nos sirvió para determinar qué tamaño íbamos a tener de brownie. Entonces, muy bacano el proceso. Uno interprete, analiza y con base en eso toma decisiones. Y toma las decisiones es, listo, ya sabe cómo es, ya sabe quiénes son sus competidores, ya sabe cómo están. Entonces, eso le sirve para que usted mire cómo su producto o servicio está frente a los demás. Ahí es donde yo les digo, jóvenes, creo que la palabra que he utilizado en todo el semestre es la innovación. ¿Qué es lo que hace diferente su producto o servicio? Porque cuando uno ya tiene toda esa información, uno ya puede decir, allá es así, 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 y el mío, ¿por qué es diferente a todos los demás? El mío, ¿por qué lo hace especial? ¿Por qué la gente compraría mi producto o servicio? Entonces, por eso les digo que es una ducha de realidad power, pero es muy bacana de hacer cuando uno está metido de cabeza en esto, porque esto es de pasión, de que a uno le guste de verdad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Muchas gracias. Seguimos. Si tienen preguntas, por favor, me interrumpen que yo les cuento historias más mi experiencia. Ahora me toca mover esta cosa. Listo. Entonces, miren, dentro del estudio de mercado, del análisis de mercado está esta cosa, análisis de la competencia. Uno tiene que saber con quién está jugando. Nada hay que hacerle, ¿no? O si no, uno anda a tientas así, sin saber. Hay muchas metodologías para mirar ese tema. Una es el famosísimo, eso sale en todo lado, análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la competencia, de la gente con la que usted va a jugar. Eso le sirve a uno para saber uno cómo está, para saber cómo están todos y para saber uno cómo está frente a ellos. Entonces ahí uno se da cuenta, oye, es que el de allá es una amenaza porque tiene materia prima muy buena y el precio está bien. Ese de allá no tanto, pero puede que sí. Es importante conocer con quién está uno. Eso es clave. Y conocerlos bien. Por eso el análisis de la competencia es recopilar información y darse cuenta cómo lo hace cada uno. Por eso les decía en mi ejemplo que sabíamos inclusive qué materiales utilizaban en su brownie. Y sabíamos que si no era bueno, eso crecía así todo grandotote, pero resulta que eso hay que mirarle unas cosas. Bueno, eran unas cosas súper interesantes. Y así uno se da cuenta, bueno, conozco a mis rivales, ¿cómo voy a estar yo jugando en ese espacio?
¿Para qué? Para no meter la pata, para tomar buenas decisiones, para saber que si uno tiene un producto o servicio, pero puede haber otros muy parecidos al mío y que yo tengo que ver la forma de hacer, de diferenciarme de los demás. En el proceso nosotros nos dimos cuenta que había gente en este tema de los brownies artesanales que se diferenciaba con cosas tan sencillas como ponerle azúcar glaseada encima. Y ya no solamente la presentación, sino le cambiaba un poco el sabor. Eso le daba una diferencia. Entonces nosotros tenemos que ver y nosotros en qué nos vamos a diferenciar. Si se dan cuenta, cuando uno empieza a conocer eso, uno tiene que buscar sus diferenciadores. Y para nosotros fue valioso, valiosísimo, haber hecho ese proceso de revisar cómo estaba la competencia. Ahora, otro punto importante, y esto sí aparece, esto sale en un montón de lugares de internet, en Google también. Dentro del análisis de mercado, a uno siempre le dicen, venga, es necesario que usted identifique quién es su cliente ideal. Es decir, que uno dice, oye, es que mi cliente ideal es tal y tal y tal y tal, porque eso le ayuda a apuntar o a flexibilizar ese producto o servicio hacia ese cliente que es el ideal. Hay muchas metodologías, una de ellas es esta que dice aquí, el Buyer Persona. Ustedes lo pueden digitar en Google y cuando lo digitan les bota un formatico lo más de bonito, son creo que nueve secciones, si mal no estoy. El hacer ese Buyer, ese formatico que se llama Buyer Persona, ayuda para que uno pueda identificar, oye, quién es su cliente ideal. Porque, ojo, jóvenes, yo creo que se los había dicho antes, no todo el mundo está para su producto o servicio, ¿no? Uno cree que eso es para todo el mundo y no. Hay uno que es el cliente ideal, ese que uno dice, no, ese es el perfecto para mi producto o servicio. Y hacer este budget sirve para eso. Ese budget tiene varias cosas. Uno es, por ejemplo, las características demográficas. Entonces, uno se pregunta y uno contesta con base en toda la información que ha tenido, ¿cuál es la edad de mi cliente ideal? Porque eso no es para todos. Entonces, para que se hagan una idea, mi cliente, el cliente ideal de los brownies, pues no eran las personas de 65 y de 70 años. Es otro tipo de edad. En el caso de sus productos o servicios, la idea es que ustedes piensen, oye, ¿cuál es el cliente ideal para mi producto o servicio? ¿Quiénes son? ¿Qué edades tienen? ¿Son hombres o son mujeres? ¿Cuál es el promedio de ingresos de esas personas? ¿Cuál es el nivel educativo de esas personas que ustedes consideran su cliente ideal? Eso les ayuda a aterrizar mucho más ese producto o servicio. Aparte hay otras cosas como el cliente ideal que prefiere cuando compra. ¿Qué es lo que él busca cuando compra? ¿Qué canales de comunicación utiliza? Por ejemplo, utilizar redes sociales, no utilizar redes sociales, le gusta ir al local a comprar o es de los que compra online. Todo eso se identifica. Además, otro punto es, oye, mi cliente ideal, ¿qué tipo de producto o servicio está buscando? Cuando uno contesta eso, apunta, o mira, ¿cuál es la necesidad que él tiene? Y si es mi cliente ideal, la pregunta que yo me hago es, ¿mi producto o servicio si apunta a esa necesidad? ¿Si se dan cuenta? Es como, venga, identificamos al cliente ideal, la necesidad de él es esta. ¡Pum! Yo le doy eso. Entonces, por eso es importante identificar quién es el cliente ideal. Y obviamente, dentro del formatico, hay una parte donde uno identifica los problemas, o los retos, mejor. Oye, por ejemplo, un problema es, por darles un ejemplo, es que mi cliente ideal, a mi cliente ideal le gustaría el pedazo de brownie más grande. Ese es por darles un ejemplo. ¿Cómo hacemos para adaptarnos a eso? Entonces, cuando uno hace el ejercicio de esa metodología que se llama Buyer Persona, uno identifica ese cliente que es el ideal y le ayuda, entre otras, para que en sus estrategias de marketing, es decir, cuando usted se da a conocer o da a conocer su producto o servicio, usted se enfoque en ese tipo, en ese objetivo.
porque sí, puede salir a muchas personas, pero el efecto no es el mismo cuando usted le apunta a ese que es su cliente ideal, porque sabe que seguramente va a comprarle y no solamente eso, va a recomendarlo. Recuerden que el cliente ideal, ese cliente que uno sueña, es el que a usted le compra seguido, está ahí firme con usted, pero fuera de eso lo recomienda, seguro. Entonces es importantísimo reconocer quién es el cliente ideal de nuestro producto o servicio. Nos va a ayudar a, primero, a conocer, a mirar cómo está nuestro producto frente a eso y además con la información vamos a poder utilizarla para en la inversión que seguramente vamos a tener que hacer en marketing, es decir, en darnos a conocer. Y les adelanto, porque eso es clase de más adelante, hay diferentes formas, hay canales de comunicación. Uno, obviamente, en este 2025, las redes del teléfono y demás, pero también está el espacio físico, porque hay gente a la que le gusta ir al espacio físico y uno también, como emprendedor con un producto o servicio, debe pensar en, oye, ¿cómo le suplo esa necesidad? O tener ambas, porque también hay emprendimientos que mezclan el sitio físico y las redes sociales, por ejemplo, o todo lo online. Entonces es vital identificarlo para poder adaptarse a esas necesidades. Ahí es donde yo les digo, jóvenes, que cuando uno hace todo esto, se evita dolores de cabeza, pérdidas de dinero, un montón de cosas, porque esto lo que hace es dar mayor información para tomar mejores decisiones. Y ese, su producto o servicio, poderlo mover, adaptarlo a esas necesidades que también quiere la gente. Es parte de lo que se maneja dentro del análisis de la competencia, el análisis de mercado. Como se dan cuenta es, oye, mirar dónde están, dónde estoy jugando yo. Estoy aquí, pero ¿y qué? ¿Quiénes son aquí los clientes? ¿Quiénes son los que compran? ¿Cómo hacen para comprar? ¿Cómo eligen comprar? ¿Cuánto están dispuestos a gastar? Si yo les pongo un brownie, ¿cuánto me va a pagar usted? ¿Cuánto cree que pagaría un cliente por eso? Porque aquí entre nosotros hicimos el ejercicio con nuestros brownies de ver, oye, hay gente que paga, ¿cuánto paga una persona por un brownie artesanal? Según nosotros, pero ojo que ese es para el mío, el de ustedes es diferente. ¿Cuánto pagar y cuánto está una persona dispuesta a pagar por el producto o servicio que ustedes están ofreciendo? Nosotros hicimos el ejercicio y nosotros decíamos, venga, pero por tal pagan tanto, por ese otro pagan tanto. Entonces, eso sirve mucho, eso sirve muchísimo cuando uno está en temas de emprendimiento. Jóvenes, preguntas hasta acá, ¿alguna duda, alguna inquietud? Porque hoy están recontra mega callados. ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Ninguna, profe. Muchas gracias. Esto es importantísimo. Pero a ver cómo los pongo acá. Eso. Lo que yo les decía es que uno tiene que aprender a diferenciarse de la competencia. Toda esa información está muy chévere, pero eso en la práctica tiene que materializarse en, si están acá todos los productos, ¿cómo hago para diferenciarme de los demás? Porque puede que sean parecidos, pero debe diferenciarse. Hay muchas, digamos que estrategias, yo no sé si llamarle tips, como formas para diferenciarse según su producto o servicio. La primera estrategia que tal vez es como la más guau, es la más lógica, pero también es la más importante. Oye, el producto o servicio tiene que ser de muy buena calidad. Nada que hacerle. Si no tiene buena calidad, pues nada que hacer. Pero para que usted se diferencie, porque eso pasa. Si alguien usa o come su producto, oye, ese producto no es bueno, no se lo coma. Y el voz a voz es lo suyo, o los comentarios hacen lo suyo. Por eso es bueno garantizarse que el producto o servicio sea de buena calidad, que lo que ustedes vayan a ofrecer tenga muy buena calidad. Y que, oiga, cuando ustedes miran a los competidores, ustedes digan, oiga, es que mi producto es mejor. Qué pena. Seguro.
Nosotros, ¿cómo hacíamos? Para darles un ejemplo, nosotros dentro de nuestra materia prima comprábamos, la materia prima era de muy buena calidad, incluyendo la famosa margarina de la que les hablé. Eso sí, en el caso nuestro, eso sí se veía la diferencia. Cuando uno compraba industrial, eso se veía, pero cuando se compraba de la que nosotros comprábamos, se veía la diferencia, era muy rico, eso sí marca una diferencia. Entonces, cada uno debe saber desde su producto o servicio cómo le puede subir la calidad a eso que está ofreciendo. Otro punto importante, antes no se tenía en cuenta, jóvenes, ahora sí más. Hace 30 años eso no valía nada, ahora sí, y es el tema del servicio al cliente. Antes uno compraba y eso, mejor dicho, no lo trataban, váyase para allá, vino su señor. Ahora ya no. El servicio al cliente es una vaina fundamental, desde cómo lo atienden, ya sea por teléfono o por redes o cuando usted va al sitio físico. Uno se da cuenta. esa- Simplemente les digo, si ustedes los tratan mal, ustedes no vuelven. Es uno que va a ir a un lugar donde uno lo tratan mal o no lo tratan bien, uno no vuelve. Entonces, hay que aprender a diferenciarse la competencia con el trato, el servicio al cliente, por cada uno de los canales que ustedes elijan. Esa vaina es clave. Porque uno dice, oye, no, es que me trataron bien, bacano, chévere. Que uno se siente escuchado, uno se siente, oye, me pusieron atención, entendieron lo que yo quería o me ayudaron a solucionar lo que yo necesitaba, por ejemplo. Entonces, ese servicio al cliente es súper importante. Les doy otro ejemplo. Ahora, en muchos negocios en ventas, por ejemplo, se ha desarrollado mucho más el servicio postventa. Oye, ¿cómo está? Por ejemplo, los que compran gafas en las ópticas, al año los llaman todos decentes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Que queremos preguntarle cómo le han salido las gafas. Queremos saber si usted está para hacer una revisión, la revisión anual. Obviamente es para mover otra vez, pero es una forma de enganchar a esos clientes que ya están. Entonces son estrategias. Hay que implementar estrategias donde se vea el servicio al cliente, pero el servicio al cliente mejorado. Otro punto es el tema de los precios, la forma como se implementen precios competitivos frente a los competidores. Entonces, para eso sirve eso el análisis de mercado. Ya es que allá lo venden a tanto, allá Pepito lo vende a tanto, yo entonces en cuánto lo voy a bajar, tiene que ser competitivo. Entonces, eso es importante para diferenciarse de todos los demás, como la canción. Obviamente, el punto importante es innovar. ¿Cómo hacen para que su producto o servicio sea innovador? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Lo que yo les escribí en su trabajo. Perdón, lo que yo les dije que escribieran en su trabajo. ¿Qué es lo que los hace diferentes? ¿Qué es lo que hace que sea innovador? No es que nosotros utilizamos tal y tal cosa, que lo de la estudiante que utilizaba cacao al 70%, por darles un ejemplo. Hay que identificarlo y potenciarlo, porque eso va a hacer que sí se marque una diferencia, porque es diferente a los demás, diferente a todos los brownies, entonces este tiene tal y tal cosa y el sabor es diferente. Listo, eso puede ser. Pero para cada uno de ustedes, cada una de sus ideas, es mirar cómo se diferencian, cómo lo hacen. Imagínense que están en una tarima, están todos los productos y el de ustedes tiene una luz encima. Es eso, básicamente, es diferenciarlo de todos los demás. Y obviamente todo esto respaldado con lo que yo les decía, la investigación de mercado. Todo esto que ustedes acaban de escuchar y están viendo acá, todo esto se desarrolla teniendo en cuenta ese análisis de mercado que uno haga. Y por eso les decía que es exhaustivo, es bacán, uno se mete de cabeza, pero hay que saber hacerlo. Hay que recopilar información, hay que saber hacer el tema, hay que fijarse bien en todo, porque eso es lo que ayuda para esto que estamos viendo acá. Mejorar la calidad, mirar el tema de los precios, mirar el servicio postventa o el servicio al cliente, mirar cómo hacemos para que efectivamente sea diferente a todo lo que hay en el mercado y marcar una diferencia, hacer que digan, oye, es que yo me voy por ese brownie porque, uy, no jodas, es muy rico. Ese es a ese punto el que llegar. Y que al atraer ese tipo de clientes, uno más que consentirlos, es fidelizarlos. Esa palabra ya está más utilizada y es, llegó el cliente, bien, ahora haga que vuelva. Y ya no solamente haga que vuelva, haga que recomiende a otros para que vayan y le compren a usted. Ese cliente, eso hay que tenerlo ahí, ese es el cliente.
Esos hay que identificarlos. Eso se los voy a explicar más adelante en el modelo Canvas. Este tipo de clientes son los que uno sabe que llegan siempre y le compran y que recomiendan a otros. Esos clientes hay que cuidarlos porque van a estar ahí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? 9 guerreros, miren, no me he dado cuenta. Diana Chacón, ¿alguna pregunta? Eso me tocó así como en colegio. No, profe, es casi similar a mi trabajo donde la mano del artesano y la casa al revés. Ay, sí, me alegra mucho, qué bacano, me alegra mucho. Por favor, aproveche, aproveche. Sí, señor. Vale. Luisa Fernanda, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta por el momento. Vale. Angie Lorena, ¿alguna pregunta? Rubén Darío, ¿alguna pregunta? No, no, señor. Angie, muchas gracias. Ellen Sofía, ¿alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Digamos, mi familia tiene un negocio que ha durado como 40 años y ahora lo tiene mi papá. Entonces, él ha querido como darle una nueva forma, atraer nuevos clientes y todo eso, pero pues de igual forma se mantienen los que ya estaban. Pero con el cambio de precios y todo eso, pues la gente es como, siempre busca que sea como muy regalado los precios por el producto, pero pues obviamente se cambió la calidad. Entonces, pues uno cómo haría como para sacar, o sea, suena feo, pero cómo sería como para clasificar que esa gente como que no volviera. O sea, pues suena muy feo, pero para mirar más los clientes que sí ayudarían al negocio. Ellen, muchas gracias por la pregunta. Es vital, una cosa clave es la calidad. Cuando uno tiene un producto bueno, mm, eso le da, digamos que le da unas ventajas. Uno puede, dependiendo del tipo de producto, poner bien el precio. Y en el caso de lo que usted nos dice, Helen, es vital, eh, cuando hablo del, no sé qué tipo de negocio sea, pero es vital subir la calidad de lo que se ofrece y mejorar el tema del servicio al cliente. Eso es fundamental. Y eso va a hacer que evidentemente los precios suban un poco. Ojo, porque es clave no sacrificar la calidad. Y eso va a hacer que el mismo mercado filtre el tipo de clientes que van a llegar a su lugar. Sin desconocer, Ellen, que como ese proceso va, usted tiene que buscar nuevos clientes que lleguen y cautivarlos con el producto o servicio que usted tiene. Sí, sí, señor. Pues eso se ha presentado, el hecho de que hay muchos clientes que ahora son muy fieles y vienen y dejan una compra grande, pero hay otros que llegan y que, ay, no, ¿y qué me va a dar? ¿Y cuánto vale? ¿Y para cuánto se alcanza? Entonces, pues como no, no es muy ameno y no es muy chévere atender a esos clientes. Entonces, uno cómo haría en ese caso, como para que ellos entendieran el hecho de que, pues obviamente no se le puede regalar la comida con la calidad que se está trabajando. Ellen, usted lo dijo, uno no puede regalarlo, porque igual es un negocio de 40 años. Eh, Está claro que cuando uno hace cambios, Ellen, y eso aplica para todos, los cambios a algunas personas no les gustan, pero uno tiene que saber adaptarse al tema. Habrá gente que le va a decir eso a Ellen, pero usted no puede regalar ni su trabajo, ni su tiempo, ni su negocio. Eso también suele pasar que cuando se hacen cambios, los cambios generan choques mientras se asume el cambio. Cuando una organización o una empresa hace cambios, siempre se generan choques porque a la gente no le gustan esos cambios. Pero eso es cuestión de tiempo, Helen, para que vayan asimilando. Se lo garantizo, es cuestión de tiempo. Los que usted ya sabe que son fieles, esos hay que tenerlos porque seguramente van a traer más clientes. Esos son supremamente importantes. Bueno, profe, muchas gracias. Me cuenta cómo le va, por favor. Sí, señor. Vale. ¿Alguien más? Vale, uy, Angie Lorena levantó la mano. Sí, sí, señor. Tengo una pregunta.
Em, yo hace poco empecé como un negocio, un emprendimiento con una de mis compañeras y es sobre detalles, sobre rosas eternas y entre otras cosas, ¿sí? Mm, Eso tiene, digamos, los precios varían, pues hasta el momento, como hasta ahora empezamos, digamos que 80, 70, más o menos, ¿sí? Pero para todo eso hay que invertir unos materiales, ¿sí? Lo que pasa es que nosotras, digamos, mm, perdemos, no tenemos tanta ganancia y perdemos también mucha plata al comprar los materiales y como somos dos, entonces es muy poco lo que se gana para todo el esfuerzo que se está haciendo. Entonces mi pregunta es cómo, de pronto, cómo hacer para que, pues bueno, no, es que la idea que tenemos es como invertir primero una plata para esos mm. materiales y después, ya teniendo una base, cuando se vayan terminando con lo mismo de los pedidos, se saca como un Mm. 50% para eso, pero no sé si sea lo correcto. O sea, no sé si eso esté bien, si estemos perdiendo o qué. Pues Angie, muchas gracias por la pregunta. Hay que ver los costos de producción que usted tiene, pero una cosa que sí es clara es que debe darle valor a lo que está haciendo. Por lo tanto, tiene que poner un precio que se acomode a lo que usted necesita, porque eso de estar vendiendo, pero casi que perdiendo, eso no sirve. Uno tiene que valorar lo que está haciendo. En ese sentido, si tiene, si está vendiendo y usted ve que el precio no está cubriendo esos gastos, tiene que replantear o la materia prima o el precio, sabiendo, y lo recalco, la calidad del producto. ¿Qué dicen? O sea, lo recomendable es que al menos un 25%, aunque eso depende de cada emprendimiento, de lo que se genere lo reinvierta en ese negocio. Es decir, de todo lo que usted empieza a generar, hay que reinvertir, depende, 25, 50%, para que se vaya fortaleciendo el negocio y empiece a moverse, a moverse, a moverse. Porque al comienzo, usted lo sabrá, al comienzo uno no genera. Uno quisiera generar de una, pero pues hay una capital semilla, hay una inversión, pero eso se empieza a recuperar con el tiempo. Eso no es de inmediato que se recupera. ¿Listo, Sanji? Listo, sí, señor, muchas gracias. Me avisa por favor cómo le va y me cuenta después qué estrategia utilizó. Bueno, sí, señor. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Listos? Muchísimas gracias entonces. Nos vemos la semana que viene. Por favor, revisen el foro novedades. Eh, ya esta clase va a quedar y ya queda subida mañana en el foro novedades para que la revisen. Nos vemos la próxima semana con este tema para cerrar lo que me parece súper interesante y vamos a ver el tema financiero. Vamos a empezar el tema financiero también para que ustedes lo conozcan y se den cuenta cómo pueden aplicar esto que vamos a hablar en sus emprendimientos, ¿vale? Les agradezco muchísimo que tengan una muy bonita noche. Descansen. Profe, qué pena, Muchas gracias. Señora, ¿Puedo hablar con usted un momento? claro que sí. Bueno, te comento. Lo que pasa es que yo subí mi trabajo, pero se subió, o sea, un documento sin nada. Pero yo sí hice el proyecto y sí Mm, tengo todo el trabajo, pero pues no, o sea, no sé qué pasó. me fui drástico y le puse cero, ¿cierto? O le puse uno, Sí, sí, señor. Y ¿cierto? pues Me puse acá, drástico porque no aparecía nada. no, sí, o sea, ahorita entré viendo pues la calificación y eso, y pues vi tu comentario, vi pues siempre como que reviso las retroalimentaciones que me hacen, y pues Sí. entré y vi todo y dije, ¿qué pasó? Ah, y pues vi que, pues, no sé qué, la verdad no sé qué pasó, y no sé Paula, no se podamos, preocupe. si puedo hacer algo o algo así. Sí, en el chat le puse mi correo académico, envíeme ahí el trabajo. Dale, perfecto. Igual yo sí, o sea, lo que hice lo hice hasta, hasta lo que dijiste, que era Impacto, de el impacto impacto. potencial. Listo. No se preocupe, Paula, envíemelo ahí. Envíemelo mañana mismo, porfa. Si quieres, te lo envío ya mismo. De una, por favor. Ahí está el correo en el chat. ¿Listo? Listo, dale. Muchísimas gracias, profe, qué pena. Tranquila, Paula, para eso estamos.
Por favor, anote el chat porque ya voy a terminar la clase, ¿listo? Un momento. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Chao, Paula, bonita noche, descanse. Igual, descansa. Ángeles, Chao, Luisa, buena noche.